El título de la charla de esta mañana es Incapaz. Incapaz. ¿Alguna vez te sentiste así? ¿Alguna vez frente a algún desafío, frente a alguna situación, frente a algún problema que tuviste que enfrentar, sentiste o te sentiste incapaz? Yo sí. Por eso que es una sensación que uno siente y que no es tan extraña, no es tan rara. Hay momentos, hay dificultades que atravesamos, hay circunstancias que tenemos que enfrentar que muchas veces nos demuestran que no tenemos la salida, que no tenemos la capacidad para resolverlo. Dios pone desafíos en nuestra vida muchas veces y pasamos por este túnel, el túnel de la incapacidad. Sentimos que no tenemos los recursos, sentimos que no tenemos la habilidad. Pero hay 4 personajes que yo quiero traer en esta mañana a la memoria de aquellos que leen la Biblia y que la estudian y que saben, aquellos que tienen años de ser hijos e hijas de Dios, y entonces seguramente cuando yo los mencione, enseguida vas a decir, sí, claro. Y otros que a lo mejor lo van a oír por primera vez, sentido que no tienen por qué tener la obligación de conocer lo que estas personas hicieron. Pero una de las cosas lindas que tiene, creo que lo he dicho el fin de semana pasado, lo voy a volver a repetir en este aspecto, es apasionante cuando uno se pone a estudiar la vida de aquellos que están en la palabra, que nos cuenta la palabra. Esos personajes que no fueron de ficción, fueron personajes reales, fueron hombres de carne y hueso, mujeres de carne y hueso que quedaron plasmados en la palabra de Dios, en la Biblia, en el relato bíblico, y que en la inmensa mayoría no fueron gente que hizo todo bien. En su inmensa mayoría no fueron gente que de pronto resolvió los temas de taquito. No, muchos de ellos fracasaron y fracasaron duramente. Y entonces cuando uno estudia la vida de estas personas, a mí por lo menos me hace mucho bien porque me identifico con ellos, porque me siento representado en ellos, porque siento que las luchas que ellos tuvieron, las decisiones que tuvieron que tomar, los recursos que ellos tuvieron a mano, son los mismos que me pasan a mí, me tocan a mí, y de pronto un fracaso de ellos me enseña cómo yo tratar de evitar ese fracaso. Así que yo te invito a que realmente estudies esas personas, estudies sus historias, estudies su desempeño, cómo le fue, y puedas ver, vas a darte cuenta de un detalle: la Biblia no maquilla a las personas, no las dibuja, no les pone, parezco Milei, digamos. No trata de esconder sus debilidades, no trata de esconder sus fracasos. El domingo pasado hablamos de David, y David hizo grandes macanas. Sin embargo, cuando uno va a la Biblia, ve el relato crudo de cómo David se equivocó, cómo David erró al blanco. Entonces usted va a encontrar en la Biblia un relato absolutamente fidedigno, absolutamente real. Y eso nos ayuda muchísimo, porque ahí vemos, en la vida real de ellos, vemos también la nuestra, y podemos aprender de sus errores, de sus fracasos, de sus incapacidades, podemos ver entonces las nuestras. El primer personaje que vamos a mirar es Moisés. Moisés fue el libertador del pueblo de Israel, que sacó a Israel de Egipto y lo llevó hasta las puertas de la tierra prometida. Pero el comienzo de Moisés, si bien después conocemos la historia, lo vemos como ese gran libertador, ese gran líder, ese gran hombre que llevó, condujo al pueblo de Israel. Cuando salen de Egipto eran aproximadamente 600.000
israelitas. Y llegando a la tierra prometida no eran menos de 2 millones. Así que no es nada fácil conducir semejante cantidad de personas, semejante pueblo. Pero no todas las cosas fueron brillantes, no todas las cosas fueron color de rosa en la vida de Moisés. Vamos a ir a Éxodo capítulo 4, versículos 10 al 13. Éxodo 4, del 10 al 13. Una de las sugerencias que te traigo, yo veo que algunos traen anotador, trae tu anotador. Porque ¿sabés qué ocurre? A veces decimos, no, yo me voy a acordar. Y en la semana cuando queramos acordar no nos acordamos de nada. Pero lo que queda anotado, ¿no es cierto?, tiene valor porque lunes, martes, miércoles, cuando voy a revisar, repasar lo que hemos hoy visto juntos, tenemos allí nuestras anotaciones. La otra ventaja de tener las anotaciones es que Dios va a hablarte cosas que yo no voy a decir. Porque Dios es tan grande, tan poderoso, que de pronto va a entrarte por un lado que ni siquiera lo esperas. Va a haber una palabra, va a haber un pensamiento que se te cruce y anótalo, porque es Dios hablándote. Y entonces esto tiene un valor enorme. Moisés, Éxodo 4, versículos 10 al 13, dice: entonces dijo Moisés a Jehová. Escucha bien esto, es Moisés, le responde a Dios, dice: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Y Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve, y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Y él dijo: ay, Señor, envía, te ruego, por medio del que debes enviar. Pareciera una conversación que debió de ser, aunque Dios no se frustra porque Dios es Dios, pero casi es frustrante. Dios tratando de convencer a Moisés que hiciera algo y Moisés poniendo reiteradamente excusa tras excusa, diciendo: Señor, elegí a otro. Yo no soy el indicado, yo no soy el que está preparado, yo no soy el que tiene la capacidad, soy tartamudo. Claro, Dios lo iba a enviar y lo estaba llamando para ponerse al frente de lo que iba a ser la liberación de Israel, y tenía que ir a hablar con Faraón, el rey de Egipto, entrar a su corte. Y no solamente estaba Faraón, sino todos sus colaboradores, sus funcionarios. Y entonces él dice: no, yo no soy el indicado, yo no soy la persona con la cual podés contar. Aquí quiero bajar la primera idea de este ejemplo de Moisés. Dios no necesita nuestras habilidades, sino necesita nuestra disposición. Esa es la placa número 1. Dios no necesita nuestras habilidades, sino necesita nuestra disposición. Era tartamudo, tenía dificultades a hablar, tenía dificultades para expresarse. Pero para Dios eso no era un obstáculo, para Dios eso no era un imposible. Porque vez tras vez Dios ha demostrado y nos sigue demostrando que Él es el Dios de los imposibles. Lo que para nosotros no es posible, sí es posible para Dios. Entonces no es mi recurso, sino los de Él. No es mi capacidad, es la de Él. No es lo que yo puedo hacer, sino lo que Él puede hacer en mí. Y todos nosotros, de la historia de Moisés, podemos aprender cómo vencer nuestras incapacidades, nuestras imposibilidades. Claro que la tuya o tu imposibilidad no es la misma que Moisés. Tu problema no está en el habla, pero a veces nuestros problemas están en situaciones que vivimos en nuestro hogar, situaciones que vivimos en nuestro matrimonio, situaciones que vivimos en nuestro trabajo, situaciones que vivimos en lo interior de nosotros mismos. Esas cosas que no podemos resolver, que reiteradamente volvemos sobre ellas y nos damos cuenta que no tenemos victoria sobre eso que necesitamos vencer.
¿Cuál es tu incapacidad? ¿Qué nombre le pondrías? No porque lo tengas que bautizar con un nombre nuevo, sino porque quisiera que la puedas identificar, que vos puedas definir qué es aquello con lo que vos luchás y no has podido vencer hasta este momento. Que vos te mirás, te examinás a vos mismo, a vos misma y decís, la verdad yo no puedo. Y a veces cuando incluso tenemos cosas para hacer o desafíos en nuestra vida, respondemos como Moisés, Señor, búscate otro. Señor, búscate otro. Yo no. Y yo quisiera realmente animar a aquellos que están teniendo esta sensación, este sentimiento, que están luchando contra estos fantasmas, que a veces no son tan fantasmas porque sean irreales, pero con estos gigantes que se levantan delante nuestro y que tienen la facultad de demostrarnos vez tras vez nuestra incapacidad. Moisés intentó por todos los medios de convencer a Dios que eligiera otro. Pero déjame decírtelo de esta manera, y con todo respeto, Dios se ha encaprichado con vos. Y cuando Dios se propone algo, lo va a lograr. Lo va a lograr. Como decía, conmigo o sinmigo, lo va a lograr. Segundo hombre en el que vamos a seguir ahondando esta idea es Gedeón. ¿Se acuerdan de Gedeón? En el retiro de hombres hablamos de Gedeón. El miércoles también hablamos de Gedeón. Jueces capítulo 6, versículo 15. Jueces capítulo 6, versículo 15. Resulta que Gedeón vivía en un tiempo oscuro de la vida de Israel, del pueblo de Israel, donde el pueblo se había olvidado de Dios. Había muerto Josué, que era el sucesor de Moisés, y ahora se levantaban jueces, llamados jueces, que lideraban al pueblo de Israel vez tras vez para sacarlos de la opresión de los pueblos de alrededor. Y en este caso, en el momento que Gedeón, o que la Biblia nos habla de Gedeón, venían unos pueblos nómades, madianitas, que eran como langostas, se extendían y arrasaban con todo, se llevaban cosecha, animales, destruían lo poco que había y dejaban al pueblo en la miseria. Y allí estaba Gedeón, que estaba trillando trigo en el lagar, o sea, en un lugar cubierto, escondido, porque una de las características que el pueblo de Israel, frente a la amenaza de los madianitas, se escondían por miedo y escondían la poca comida que podían para poder subsistir. Si no, lo arrasaban a ese pueblo conquistador. Y aquí aparece Gedeón. Dios se le aparece a Gedeón. El ángel de Jehová se aparece a Gedeón, porque Dios había puesto los ojos en Gedeón, y Gedeón era el hombre que Dios escogía para libertar a Israel de la opresión de los madianitas. Pavada de trabajo. Y aquí viene entonces este pasaje, dice, entonces Gedeón le responde a Dios. Cuando Dios le muestra su intención, le revela su deseo, su plan. Y dice, entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Es interesante, fíjense, esta era la opinión que tenía Gedeón de sí mismo. Si yo te diera un lápiz y un papel en este momento y te digo en forma reservada, escribí qué pensás de vos mismo, de vos misma. Yo creo que pocos podrían de pronto escribir algo así como una declaración de autosuficiencia, ¿no? De decir, yo todo lo puedo, conmigo nadie me va a enfrentar, yo puedo con todo, puedo con la circunstancia, puedo con este problema, puedo con aquello, con esto. A lo mejor seríamos muy pocos, o serían muy pocos, no me incluyo.
Y a lo mejor nuestras papeletas lo que dirían es, yo no puedo vencer tal o cual cosa, yo no puedo oponerme a esta debilidad que tengo, yo no me siento capacitado para hacer lo que debiera hacer. Hace tiempo que debiera tomar decisiones y no tengo la valentía de tomarla. Y Gedeón estaba diciendo que él era integrante de la tribu más pequeña de Israel, de la familia más pequeña, y que él, por lo tanto, era el más pequeño. Entonces dice, Señor, hay algo que no funciona acá. Yo no soy tu persona. Yo no soy tu candidato. El concepto que tenía Gedeón de sí mismo era un concepto sumamente bajo, un autoconcepto deficiente. Él no se sentía de ninguna manera capaz. Ahora, yo les invito a que ustedes en sus casas lean toda la historia, por eso digo, anótelo, porque cuando usted lee toda la historia, entonces salta el contexto. Gedeón tenía muy bajo concepto de sí. Es cierto que Dios se tomó el tiempo, aún soportó, digamos, la insolencia, porque le pidió pruebas del vellón de lana, de sacarlo, que si se mojaba, que si quedaba seco. O sea, era muy porfiado este Gedeón, pero intentó por todos los medios de sacarse el compromiso de encima, de que Dios realmente cambiara de opinión. Y otra vez, como con Moisés, Dios no cambió de opinión ni cambió su decisión. Y en uno de los pasajes, ahí siguiente al que hemos leído en el versículo 15, cuando Dios se refiere a Gedeón, dice, varón esforzado y valiente. Y yo me pongo en lugar de Gedeón con esa autoestima por el piso, diciendo cuando le dijo, varón esforzado y valiente, Gedeón se debe haber dado vuelta a ver dónde estaba ese varón, porque él no era. Porque él tenía el concepto que era de la tribu más pequeña, de la familia más insignificante, y él era un hombre pequeño, insignificante. Y Dios estaba hablando de él. ¿Y qué miraba Dios? ¿Por qué esta visión tan dispar entre cómo se veía a Gedeón y cómo lo veía Dios a Gedeón? ¿Y nunca se te ocurrió pensar que esa misma disparidad Dios la tiene contigo? Que cuando Dios te ve a vos, varón, mujer, está diciendo, varón, mujer esforzada y valiente, aunque vos te veas el último orejón del tarro. Dios es el único que puede sacarnos de una muy baja autoestima. Dios es el que puede devolvernos el valor que como personas tenemos. Cuando el Señor te pensó, cuando el Señor te salvó, cuando el Señor te eligió desde antes de la fundación del mundo, no era para que fueras un mediocre, sino que para que fueras un rey, una reina en las manos de Dios. Príncipe, princesa para la gloria de Dios. No sos poca cosa. No importa, no interesa tanto cómo te estás viendo, lo que más te debe interesar es cómo Dios te ve. Y para saber cómo Dios me ve, tengo que leer la Biblia, tengo que estudiar la palabra, porque la palabra me revela a Dios, el pensamiento de Dios, el deseo de Dios y los planes de Dios para mi vida. Cuando voy a la Biblia me encuentro con mi radiografía. Y mi radiografía no tiene que ver con lo que yo pienso de mí mismo, sino con lo que Dios piensa de mí. Y aquí cambian las cosas radicalmente. Porque cuando empiezo a pensar desde el mismo lado de Dios, empiezo a entender que todo es posible para el que cree. O dicho al revés, al que cree, todo es posible porque Dios hace las cosas imposibles en cosas posibles para mí. Si yo te dijera que esta mañana en este lugar Dios está mirando tu vida, si yo te dijera que en esta mañana Dios está intentando decirte algo parecido a lo que le dijo a Gedeón, lo que le dijo también a Moisés, ¿me creerías?
es que en realidad Dios lo está haciendo porque Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Dios es siempre el mismo. Y en esta mañana yo estoy seguro que Dios está refiriendo palabra a tu corazón. Yo no sé cuántos fracasos has tenido en tu vida, yo no sé cuántas derrotas te has comido, yo no sé cuántas malas decisiones has tenido, pero en esta mañana yo sé que en este lugar está el Dios de los imposibles. Y es el Dios de los imposibles que puede tomar mi vida y volverla a la dignidad. Hacer algo digno de mí. El plan que Dios tiene para tu vida casi es increíble. Mirá lo que te estoy diciendo, no estoy hablando de que para el Dios del imposible, yo te hablo de algo que es increíble. Porque a veces nosotros no alcanzamos a comprender, a entender y mucho menos a creer que Dios tiene planes de bien para mí. Planes de prosperidad, planes de avance, planes de lograr objetivos, planes de cambiar la vida. Yo no sé dónde has nacido, pero no tienes por qué estar encarcelado a aquel lugar donde has nacido. Hay un plan nuevo para tu vida. Hay un plan distinto para tu vida. Gedeón. ¿Tenemos la placa? Que es la 2. Dios ve nuestro potencial en Él. Esto lo dejamos como frase subrayada. Dios no mira tu realidad, Dios mira tu potencial. Dios no mira dónde hoy estás, Dios mira dónde vas a llegar. ¿Lo crees o lo dejas? Tercer ejemplo, que es tercera placa también. Hablamos de Jeremías. Jeremías, un profeta mayor. Es increíble lo que pasó con Jeremías. Si hubo un ministerio más seco de un profeta fue Jeremías. Jeremías vivió en un tiempo atroz del pueblo de Israel, un tiempo de una incredulidad, una rebeldía sin precedentes. Y él tenía que llevar palabra de Dios al pueblo, le costó cárcel, le costó casi la muerte. Lo persiguieron, lo humillaron. Y allí estaba Jeremías. Pero créanme que es uno de los profetas más sobresalientes de toda la historia de Israel, porque permaneció fiel a Dios y a la misión que Dios le había encomendado. Pero sus comienzos no fueron tampoco fáciles. Jeremías capítulo 1, versículos 6 al 8. Jeremías 1, versículos 6 al 8. Y yo dije, Jeremías está hablando, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Tenía 17 años aproximadamente cuando Dios lo llama. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Este adolescente, casi entrando en su etapa de juventud, se sentía inmaduro para el llamado al que Dios le estaba extendiendo. Se sentía, sí, incapaz también. Y Jeremías muchas veces representa nuestra falta de experiencia. A lo mejor hace poco tiempo entraste en el camino del Señor, te congregás, estás viniendo. Y a lo mejor estás empezando a sentir en tu corazón como una inquietud, como un deseo de servir más al Señor. Te estás dando cuenta que aquel que dio la vida por vos, la manera que tenés para retornarle es, Señor, yo te serviré. Te serviré. No tengo otra cosa que darte. Quedarte mi corazón, quedarte mi vida, quedarte mi juventud o mi mayoría de edad. La etapa en donde Dios te llamó, podés estar en la última etapa de vida, podés estar en el inicio de tu vida, pero donde estés, a Dios le sirve. Y de pronto
tenés esa sensación de que no tenés experiencia, no tenés conocimiento, no tenés formación, no tenés entrenamiento, y entonces no es para mí. No es para mí. Dios no está llamando eruditos. No siempre lo que Dios llama tiene que ver con capacidad, con inteligencia. No tiene que ver con preparación. Tiene que ver con disposición. Lo que Dios busca no es preparación, sino disposición. Está bien que te capacites, está bien que aprendas, está bien de que avances. Por eso la iglesia tiene entre otras cosas, tenemos esta jornada de entrenamiento, de capacitación el sábado que viene, del que quiero decirles, no se lo pierdan. Son oportunidades para el crecimiento. Entonces no menosprecies las oportunidades para crecer. Pero Dios nos llama a personas eruditas, Dios llama a personas dispuestas. Porque después lo otro se encarga Él de capacitar. ¿Qué es lo que pasó con Jeremías? Entonces, si estás sintiendo este tiempo que Dios te está llamando, que Dios te está hablando, que en tu corazón hay un rum rum como de quiero servirlo y no sé cómo, no sé dónde. Mira, todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, dice la Biblia. Yo no sé qué es a lo que Dios te llama. Yo no sé cuál sería el mejor lugar para vos. Yo no sé cuál sería el ministerio del que podría ser parte, pero hace algo. A mí me emociona tanto. Hoy lo puedo hablar porque hoy no vino. Hay un muchacho. Se llama Juan. Y viene a la iglesia, esto es simplemente un detalle, pero no lo tomen de ninguna otra manera. Lo van a identificar porque viene con camiseta de Boca. No quiero risas, no quiero risas. Pero Juan, que es lo que me interesa hoy hablar con ustedes, Juan es un muchacho que viene a las 9:15 de la mañana. ¿Saben lo que hace Juan? Acomoda las sillas. Cuando ustedes vienen y yo vengo, las sillas están acomodadas porque Juan acomoda las sillas. Y otros también, ¿no? No estoy menospreciando a nadie. Pero a mí me impacta este muchacho, humilde, tan tierno. Me da ganas de, cada vez que lo veo, lo abrazo y lo aprieto fuerte contra mi pecho porque yo valoro el corazón de Juan. Juan es pequeño, pero es un gigante a los ojos de Dios. Porque viene a hacer ese trabajo y siente que es lo de él. Y se siente gozoso, se siente alegre, feliz, porque viene a acomodar las sillas de la iglesia. Yo no sé lo que Dios tiene para vos, pero ojalá sientas el gozo de Juan en lo que hagas. Ojalá sientas la alegría de Juan. Y que cuando terminas tu trabajo puedas decirle, Señor, lo hago para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre. No soy yo, es Él en mí. Y esto es lo que Jeremías nos enseña. Sí, tenía falta de experiencia, pero Dios hizo las cosas. No importa tu edad o tu preparación, si Dios te respalda, si Dios te llama, si Dios te inquieta, dale bolilla a la inquietud de tu corazón, porque es Dios hablando a tu corazón. El último personaje, David. David, ¿qué podemos hablar de David? Primera de Samuel 17:33. Aquí vamos a ver al David jovencito también. Aquel muchachito que probablemente estuviera también por esa edad, entre los 17 y los 20 años. Pero de pronto David, o mejor dicho, el pueblo de Israel, estaba en un callejón sin salida porque los filisteos estaban acampados enfrente y tenían un paladín que era el gigante Goliat. ¿Quién no conoce la historia, no es cierto, de David y Goliat? Creo que la conocemos todos.
Por lo menos en televisión la hemos visto. Pero este joven estaba allí y de pronto escuchaba que todas las mañanas y todas las tardes salía Goliat y desafiaba a Israel para que hubiera uno que luchara contra él. Y el que ganaba, entonces el otro se rendía. No iba a haber derramamiento de sangre de los otros soldados. Era un desafío de paladín a paladín. Claro, los filisteos tenían flor de paladín, hombre de guerra, 2,50 metros de altura, una armadura que pesaba. Y de pronto Israel no tenía un paralelo, no tenía un igual. Y todos se preguntan, ¿quién va a ser? El rey había prometido a su hija y que iba a comer en la mesa del rey. Ya no sabía qué vender, Saúl. ¿Qué ofrecer para que alguien saliera a defender el honor de Israel? Y aparece David. Aparece David, jovencito, a los ojos de todos, inexperto. Y de pronto dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra de su juventud. Qué palabras alentadoras, ¿no? A Saúl lo podríamos llevar a un velatorio de dar ánimo. Él dice en otras palabras, pibe, vos no das el target, no llegás, no podés. Este tipo es un tipo de guerra. Y ahí empieza David a explicar, miren, yo me enfrento a leones y osos, defendiendo las ovejas de mi papá. Y cuando vienen los enfrento y los mato. ¿Cómo no voy a liquidar a este filisteo incircunciso que todavía osa ofender a los escuadrones del Dios de Israel? Yo cada vez que cuento esto, a mí me enamora ver la actitud de este adolescente, de este jovencito. Él no estaba mirando la estatura de Goliat. ¿Saben a quién miraba a David? Al Dios que estaba con él. Porque si hubiera mirado a Goliat, no movía un dedo. Porque Goliat lo único que le sugería era que iba a perder, que iba a morir a manos de ese gigante. Pero los ojos de David no estaban puestos en el gigante, los ojos de David estaban puestos en el Dios de los cielos. Su carta, su ancho de espada, era el Dios omnipotente. Por eso podía cantar truco, retruco y quiero vale 4. David. El problema que tuvo que enfrentar David fue las voces ajenas. Fueron las voces de los demás. Pibe, vos no servís. Pibe, vos no. Qué difícil es sobreponernos a las voces negativas que se levantaron y se levantan en nuestra vida. Qué difícil. Hay un estudio hecho que tiene que ver con estudio de la mente, que dice que por cada palabra negativa que te dicen, para contrarrestar el efecto de esa palabra negativa se necesitan 5 palabras positivas. O sea, 5-1. Se llama la regla del 5-1. ¿Usted entiende esto que le estoy diciendo? Cada vez que a vos te sueltan una palabra negativa, luego para tratar de contrarrestar, de inactivar el efecto de esa palabra que se te clava en el corazón y en la mente, se necesitan 5 positivas. Padres, abuelos, tíos, mayores, ojo como le hablan a sus hijos. Ojo qué le dicen a sus hijos o a sus nietos.
Porque todo lo que vos digas no es inocuo, no es algo que neutro, produce efecto. Y lo que vos tenés para decir son solo dos opciones: o tenés palabras negativas o vas a tener palabras de aceptación. La elección es tuya y el efecto es absolutamente y diametralmente opuesto. Muchos de ustedes han crecido en hogares donde le dijeron tantas y tantas cosas negativas. Sos un inservible, vos no servís para nada, vos nunca vas a hacer nada en la vida. No sé para qué naciste. Fuiste un accidente de tu padre y mío o de tu madre y mío. Y eso se clavó en lo más profundo del corazón y sigue activo, como una raíz de amargura, un veneno que todos los días suelta su dosis y envenena todo mi ser. Hipoteca mi futuro porque yo creo en esa palabra y esa palabra pasa a ser decisiva. Si mi viejo, mi vieja me dijeron que no servía, es cierto, yo no debo servir para nada. Porque lo dijeron las personas más cercanas a mí en las que yo he creído. Por eso, papá, mamá, tené mucho cuidado de las palabras con las que te dirigís a tus hijos. Que el enojo no te pueda para decir cualquier cosa. No sirve después que digas, y bueno, fue un momento de enojo, de arrebato. Porque la palabra soltada destruye o edifica. Depende de lo que digas. Queridos hermanos de Encuentro con Dios, que nuestra comunidad cristiana sea una comunidad de bien decir. Bendecir significa bien decir. Hable bien. Hable bien. Diga cosas positivas. Exalte a la otra persona. Dígale cuánto vale. Ayer me tocó vivir una experiencia realmente, para mí fue muy, muy aleccionadora. Uno de mis nietos está empezando a jugar al vóley, tiene 10 años. Y de pronto, el otro domingo dice, tenemos que ir a jugar a La Plata. ¿Dónde? A La Plata. Y en ese momento sentí en mi corazón, de parte de Dios, y los que fuimos, mi consuegra y por supuesto los papás, yo voy a ir con vos, yo te voy a acompañar. Y fuimos. Usted no sabe lo bueno que fue para él que dos abuelos estuvieran, que los padres estuvieran. Es como que él se sentía apoyado. Cuando subí al coche, que fuimos en un solo auto, dice, subite al coche del campeón. ¡Wow! Autoestima, pum, pum, pum. Pero él está luchando. Él está luchando. Y él está necesitando voces de los adultos que le digamos, vos valés, vos sos importante. Qué bien que jugaste hoy. Qué buen saque que tuviste. Queridos hermanos, en nuestras palabras está la vida o está la muerte. Querido abuelo, querida abuela, querido papá, querida mamá, tío, tía, adulto. A veces tenemos un chico del barrio que tiene un hogar disfuncional, que es un hogar que es un infierno. Y de pronto vos podés ser un oasis en la vida de ese niño. Un oasis. Un adulto que siembra algo que no lo va a olvidar en su vida, porque podrán pasar cosas, pero a veces no me voy a olvidar de quién, cuando era chico, me dijo tal cosa, o me invitó a tomar la leche en su casa, o me tomó de la mano para
para ir hasta la esquina. O me cuidó cuando empecé a andar en bicicleta, aprendiendo a andar en bicicleta. Siembra, siembra. Si yo sé que estás ocupado, que estás muy ocupado, muy ocupada, pero nos vamos a dar cuenta que erramos tanto cuando llegue el final de nuestros días y digamos, estuve ocupado en tantas cosas y no estuve ocupado en lo que verdaderamente valía la pena estar ocupado, que era bendiciendo. Yo deseo que desde este lugar salgamos motivados, encendidos, para bien decir, bien decir, bien decir. Aunque los demás duden, Dios puede levantarte y puede ser usado para la gloria de Dios. Porque tu recurso no es tus manos, tu capacidad, ni tu inteligencia. Tus recursos son los que están en la mano de Dios. Dios en vos, Dios en mí, Dios en nosotros, la esperanza de gloria. Hay gloria y está de la mano de Dios. Terminamos con 2 Corintios 12, 9. 2 Corintios 12, 9. El apóstol Pablo tenía una enfermedad, una dolencia. Él había orado, dijo que por lo menos 3 veces, y Dios no lo sanó de su enfermedad. Él había sanado enfermos, había resucitado un muerto, era tremendo el poder de este hombre, pero en él Dios tenía otro propósito. Y no era justamente liberarlo de esa dolencia. Y miren, es Pablo que está diciendo, Dios me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder, dice Dios, se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. No siempre Dios te va a dar lo que vos pedís, pero siempre te va a dar de su gracia para sobrellevar lo que tenés que sobrellevar. Eso es lo que experimentó el apóstol Pablo. Mi poder se perfecciona el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. Y dice más abajo, léelo en tu casa, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Aleluya. Él había llegado a esta experiencia, a esta convicción. Cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y en esta mañana, el Dios de Gedeón, el Dios de Moisés, el Dios de Jeremías, el Dios de David, el Dios de Pablo, es el Dios que está en este lugar para bendecir tu vida, para tomarte en sus brazos y para hacer algo glorioso con tu vida, en tu vida y a través de tu vida.